¿Cómo están? Muy buenos días, queridos alumnos del instituto, de esta nueva manera de comunicarnos y ya se les extrañaba. Vamos a dejar por el momento los malos comentarios de todo lo que está pasando a nuestro alrededor para concentrarnos en nuestra clase y agradecer al instituto por favorecernos este espacio virtual de aprendizaje, ¿no? y de acompañamiento como lo hemos venido haciendo hasta ahora, chicos y chicas. Muy bien, estábamos en el módulo de expresión corporal dentro de nuestro curso de oratoria y la semana, siempre digo la semana pasada, la clase pasada habíamos conversado al respecto sobre los miedos que teníamos a nuestro alrededor, sobre las circunstancias que seguían pasando en nuestra vida y que a veces nos limita, nos frena, no nos deja actuar como deberíamos hacerlo, ¿no? Tenemos taras, limitaciones, decimos los psicólogos, ¿no? Eh, lo que define a las personas es el pensar, el actuar y el sentir. El pensar lo hacemos por inercia, ¿no? Ya está en nuestro cerebro programado para ello. Actuamos y de acuerdo a ello sentimos, ¿no? A medida que vamos creciendo en nuestra infancia, empezamos a pensar, empezamos a actuar y a sentir. Y ese sentimiento y esa correlación entre estas tres actividades empieza a programar toda nuestra existencia, ¿no? Y es ahí donde vienen estas taras y estos miedos que estábamos conversando en la clase pasada. Continuando entonces con esta clase, tendríamos que decir que nuestra personalidad tiene una tara, tiene una muralla, ¿no? Y hay un libro que nos habla sobre eso y se llama La vaca del doctor Camilo Cruz, un escritor colombiano, y refiere lo siguiente: dentro de una anécdota del libro nos habla justamente de que hay que matar estos temores, hay que llegar a derribar estas murallas, ¿no? Y él les denomina la vaca. Ahora, ¿por qué la vaca? Les voy a contar la historia. Empieza así. Existían dos personas, uno sabio y un aprendiz de sabio, el cual van por distintos pueblos de varias partes, en varios países, y tratan de comprender y tratan de analizar a las personas y seguir creciendo en sabiduría para la sociedad. Es así que llegan a un pueblo muy pobre y buscan el lugar o la casa o la familia más pobre y llegan a encontrar esta familia en este lugar pobre. Entonces se acercan los dos para poder entender un poco más la pobreza de los seres humanos, tanto el sabio maestro como el sabio aprendiz, y se van a tocar la puerta, tocan la puerta y empiezan a averiguar sobre esta familia. Esta familia les abre la puerta sencilla y humildemente y se someten a estas preguntas que le hacía tanto el sabio como el aprendiz de sabio. ¿Y cuáles eran las siguientes? ¿Por qué vive en esta pobreza? Porque así fue el destino, porque eso nos tocó vivir. ¿Por qué siguen haciendo lo mismo? Porque no sabemos hacer otra cosa, porque siempre hemos hecho lo mismo. ¿Por qué no han surgido? Porque todo está mal, porque no hay forma de surgir en esta realidad. Los ricos nacen ricos y los pobres nacen pobres. Correcto. ¿Cómo es que ustedes se alimentan? Y le cuenta a la señora, bueno, que les había abierto la puerta amablemente. Y le dice, nosotros tenemos una vaquita que está en nuestro establo. Y era la única fuente de ingresos que tenían estas personas. Y esta vaquita nos da leche, nos da queso y con eso cambiamos y hacemos trueque en el mercado del pueblo y así podemos tener arrocitos, lentejitas y otras cosas más, ¿no? Y de eso subsistimos y de eso vivimos. Entonces, ambos, tanto sabio aprendiz como sabio maestro, se quedan tranquilos, han tenido la explicación exacta y se van. Gracias, agradecen por las preguntas, por las respuestas y se van de ese domicilio. Y ambos pensando, de pronto el sabio aprendiz le dice,
maestro, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y le dice el sabio maestro, si tú quieres ayudar a esta familia, esta noche, en la tranquilidad de la noche, ve a la casa de estas personas, ve por la parte de atrás, ingresa a su granero, saca a la vaquita de ese granero y llévala a un precipicio y lánzala. ¿Cómo? Dijo el sabio aprendiz. ¿Quién es el sabio acá? Yo. ¿Correcto? Entonces usted hágame caso. Bueno, le hizo caso el sabio aprendiz y en la noche sigilosamente se acerca a esa casa, saca a la vaquita, camina, la lleva a un precipicio y la empuja y cae la vaquita. Pum, 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 pum y muere. Es aniquilada. El sabio, corriendo rápidamente, va donde su maestro y le dice, listo, maestro, ya está listo. Explíqueme cómo yo voy a ayudar a estas personas habiendo cometido esta crueldad de matar a esta vaquita. No te preocupes, el tiempo te va a enseñar. Y es así que pasan meses, años, mucho tiempo, y el sabio aprendiz se volvió un sabio maestro, el cual fue con su aprendiz a este pueblo, porque se quedó con esta cosa aquí en el pecho de que le había hecho daño a esa pobre familia. El único ingreso que tenía era esa pobre vaquita que tenía que subsistir, que tenía que salir adelante con la vaquita. Y entonces se acerca, no ve una casa pobre, no ve una casa sencilla, ve una casa alta, grande, bonita, con muy buena infraestructura. Igual toca la puerta, tratando de averiguar a dónde se había ido esta familia, porque a lo mejor habían perdido todo y habían tenido que vender ese pobre terreno que era lo único que tenían. Es entonces que le abren la puerta y pregunta por aquella familia. Y la señora, que nuevamente volvió a abrir la puerta, le dice sorprendida, pero somos nosotros somos los que hemos vivido aquí siempre. Pero yo vine hace muchos años atrás y esto era un lugar muy pobre. ¿Qué pasó? ¿Se sacaron la lotería? No. Ingrese por favor que le voy a contar. Hace unos años atrás, empieza a contarle la señora, de la noche a la mañana se perdió nuestra vaquita. El sabio aprendiz ni pío. Sí, se perdió y de pronto no tuvimos que comer y teníamos que comer. Así que empezamos a descubrir ciertas habilidades que teníamos nosotros, cada uno, los miembros de la familia. Mi esposo era un muy buen comerciante, un muy buen vendedor. Ingresó a trabajar a una tienda en ventas y le fue muy bien. Yo me di cuenta que era una buena costurera y empecé a hacer vestidos y costuras para la gente del pueblo. Mis hijos se dieron cuenta que tenían grandes habilidades sociales y trabajan con su padre. Es así que empezamos a tener más opciones, más ingresos, por ende más dinero para satisfacer nuestra calidad de vida. Y como ve usted, hemos mejorado en todo sentido. ¡Qué bueno! Sí, en realidad, eso fue lo que pasó. Igual extrañamos a la vaquita. Es entonces que el sabio se fue, el sabio aprendiz, que ahora era un sabio maestro, se fue y quedó pensando que si él no hubiese hecho eso, si él no hubiese matado a la vaca, nunca esa familia se hubiese dado cuenta de las grandes habilidades que tenía. Y es que muchas veces nosotros tenemos estas vacas que hay que matar, que hay que eliminar. Dígame, alumno, alumna, ¿a qué le llamamos vacas? Sí, a eso, a los problemas, a las falsedades, a la costumbre, a la zona de confort, a lo que ya nos acostumbramos, a no salir de nuestro alrededor. Si empezamos a eliminar las vacas, metafóricamente hablando, entonces nos vamos a dar cuenta que necesitamos y que tenemos otros talentos que podemos avisorar, que podemos entender, que podemos comprender, y hay que estar preparados para ello. Es así que si tú identificas claramente cuáles son tus vacas, te vas a dar cuenta de cómo
nosotros podemos empezar a eliminarlas. ¿Entendió? ¿Quedó claro? Ahora, identifique usted cuáles son sus vacas. Una vez una señora en una charla me dijo que su vaca era su esposo. Entonces, ¿qué hago? Me dijo, ¿lo voy a matar? Voy a matar a mi esposo. No, no se mata a la persona, se mata la actitud, ¿no? A veces existen personas tóxicas que son en realidad circunstancias tóxicas, y esas personas tóxicas y circunstancias tóxicas son las que hay que eliminar, ¿no? Las actitudes, los comportamientos, pero todo empieza por uno mismo. Entonces, identifique usted, querido alumno, cuáles son estas emociones llamadas vacas que tenemos, ¿no? Para poder completar la trilogía de nuestra personalidad, ¿no? ¿Cómo se define una persona entonces? Pensando, sintiendo y actuando. Es un trinomio. Pienso, actúo y siento. Pienso, actúo y siento. Pienso, actúo y siento. ¿Correcto? Entonces, en base a eso, nosotros podemos experimentar cuál es el contexto psicológico y el contexto sociológico de las personas. En relación al contexto sociológico, una persona es un ser que vive y se desarrolla en sociedad, conservando su individualidad. Es como lo que pasa hoy en día. Estamos, como seres humanos independientes, personas independientes, estamos inmersos en una circunstancia social. Y esta circunstancia social de hoy en día es el pánico, la ansiedad, ¿no? Hay cosas positivas que hay que resaltar, como cuando están aplaudiendo a los policías, a los médicos, a las enfermeras que están trabajando ante esta circunstancia tan atípica que desarrolla el mundo entero, esta pandemia, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? La gente empieza a experimentar, empieza a volcar toda su expresividad, ¿no? Masivamente a través de estas circunstancias que estamos conversando, ¿no? También hay cosas negativas que se están observando en la sociedad. Dentro del contexto psicológico ya es más individual. Ahí se habla de un ser, de una persona. Es un ser con aspectos físicos, psíquicos, que manifiesta tener cierto tipo de comportamiento, ¿no? Y estos tipos de comportamiento ya son las individualidades que tenemos cada uno de nosotros en respecto a nuestra acción, a nuestro comportamiento. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos contextos en nuestra personalidad: el contexto sociológico y el contexto psicológico. Repito, el contexto sociológico, el cual nos une a una masa social, y el contexto psicológico, que es la individualidad del ser. ¿Correcto? Siguiendo con nuestra clase, podemos entender entonces que la personalidad es lo que un individuo muestra frente a distintas situaciones y contextos, haciéndolo diferente de los demás, ¿no? Es esa característica exclusiva que tenemos todos nosotros ante la sociedad. Entonces, estas circunstancias sociales y psicológicas nos ayudan a entender algo muy importante, que son los prototipos de personas o el perfil de las personas. Y entonces vamos a contarles algunos perfiles importantes de las personas. Por ejemplo, tenemos a las personas tranquilas, las ordenadas, las activas, las apasionadas, las nerviosas, las sentimentales, las impulsivas, las alegres, las apáticas y los perezosos. Y usted, como primera actividad dinámica de esta clase virtual, va a tener que entender, va a tener que comprender qué tipo de persona es. Vamos a hacerlo más lentamente para que se pueda entender. Por ejemplo, las personas tranquilas son las personas que toman las cosas con calma, no se alteran fácilmente, todo lo llevan bien, tranquilidad, tienen una paz y un sosiego envidiable. Las personas ordenadas les gusta mantener todo organizado, son puntuales, metódicas, todo limpio, todo a su hora, todo puntual y con anticipación. 3. Las personas activas. Todo el tiempo les gusta estar ocupadas en algo, son emprendedoras, les atrae la actividad física, aprenden más por practicidad que por teoría. La aventura es su pasión, los retos, los riesgos. Ese tipo de personas tú le dices, vámonos de viaje, y cuando ya está de viaje te pregunta a dónde, ¿no? Son personas bastante arriesgadas. Las personas, luego, 4, las personas apasionadas. Las personas apasionadas son las que se comprometen con lo que hacen, son reflexivos, analíticos, inquietos intelectualmente, ¿no? Siempre apelan a su corazón para poder hacer las cosas, le ponen mucha pasión, mucha fuerza, mucha energía a lo que hacen.
Luego tenemos a las personas nerviosas, como quinto lugar, este perfil. Las personas nerviosas están llenos de temores, son inestables, inseguros, se dejan influenciar fácilmente, ¿no? Se atiborran de nervios fácilmente. Hay un temblor, hay un terremoto, son las primeras que salen corriendo, no reaccionan, siempre tienen cuadros de ansiedad. Luego tenemos a las personas, esto les va a gustar, las personas sentimentales, ¿no? Las enamoradizas, los enamoradizos se enamoran siempre, en cada momento, a cada lugar, son muy sensibles, todo les afecta, ¿no? Son los sentimentales. Sexto, tenemos a las impulsivas, ¿no? Actúan por emoción y en ocasiones no terminan lo que empiezan, siempre hacen muchas cosas, tienen muchos impulsos, pero el impulso no es lo que determina el culminar una acción, sino simplemente empezar. Luego tenemos a las personas alegres, es sociable, extrovertido, curioso, se adapta fácilmente, ¿no? Es el alma de la fiesta, siempre trata de transmitir alegría, tiene esa chispa, ese dinamismo para estar sonriendo. Luego tenemos a los apáticos, ¿no? Cerrados en sí mismos, indiferentes, nada va a salir bien. ¿Para qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos clases virtuales? ¿Por qué el presidente habla todos los días? A mí no me voy a enfermar, necesito comer, que el esto, que el otro, ¿no? Son las personas, los pésimos contreras. Y por último, tenemos a los perezosos, carecen de entusiasmo, son desordenados, impuntuales, aplaza tareas, solo les interesa suplir sus necesidades básicas, ¿no? O sea, lentamente. Entonces, con cuál de ellos te identificas? ¿Será uno, será dos, será tres? Vamos a volver a decir otra vez los títulos de cada persona para ver en cuál te enfocas. Número 1, tranquilas. Número 2, las ordenadas. Número 3, personas activas. Número 4, las personas apasionadas. Número 5, las personas nerviosas. Número 6, las sentimentales. Número 7, las impulsivas. Número 8, las alegres. Número 9, los apáticos. Número 10, los perezosos. Entonces, dentro de cuál de estas personalidades usted se ubica y por qué. Ahora, puedes coger una, dos, tres, en fin, ¿no? Porque no siempre somos personas que tenemos solamente un rasgo social, pero ¿cuáles son estas personalidades, este perfil que nos identifica a nosotros, ¿no? Podemos escoger dos, tres de estos rasgos, pero la tarea de este momento es explicar por qué cree usted que, por ejemplo, es alegre. Deme datos de por qué es alegre, deme información de que por qué es apático, por qué es perezoso, ¿no? En algún momento. Entonces, trate de identificar, por favor, dos o tres perfiles de estos que acabamos de identificar para poder hacer la primera dinámica de esta mañana. Como segundo punto, entonces, vamos a hablar justamente de los miedos, que es lo que conversábamos la clase pasada, ¿no? Estos miedos son los que nos hace tener estos comportamientos de no querer hacer las cosas, ¿no? Las posturas de este miedo se basan en relación a un comportamiento y este comportamiento es heredado, ¿no? Se plantean ciertas habilidades que hacen parte de la información neta de nosotros, ¿no? Y que no nos deja actuar correctamente, ¿no? Este miedo sale justamente de elementos de la personalidad. Los elementos de la personalidad básicos y esenciales son dos. Tomen nota, por favor. El temperamento y el carácter. Ahora, ¿qué es el temperamento? ¿Qué es el carácter? Empecemos a descifrar entonces cada una de estas características. ¿Qué será el temperamento? ¿Qué cree usted que es el temperamento, ¿no? El temperamento es algo volátil, algo que se queda, ¿no? El temperamento son las características del comportamiento de nuestras actitudes heredadas por la genética. Ese es el temperamento, ¿correcto? O sea, aquel temperamento que usted heredó de su mamá, de su papá, de su abuelo, eso es justamente lo que tiene usted heredado a través de la genética. Los genes son muy importantes en la conformación de la personalidad, eso hay que tenerlo claro. Y luego tenemos al carácter. ¿Qué es el carácter, no? El carácter son las características de nuestro comportamiento que muestra una persona y que está relacionado
con la experiencia que adquiere a lo largo de toda su vida. Es a través de las diferentes circunstancias que vemos en nuestro aprendizaje social, por ejemplo. Y se ve fuertemente influenciado por el ambiente y la cultura donde se desarrolla, ¿no? Dónde nos hemos desarrollado, ¿no? En qué país, en qué provincia, en qué ciudad, en qué barrio, en qué colegio, con qué amigos, ¿no? Y todo eso predispone a que nosotros podamos tener ciertos rasgos de nuestra personalidad afianzados en el carácter. Entonces, para resumir, el temperamento es una herencia genética y el carácter es una circunstancia aprendida a través de el mundo social donde nos encontramos, donde nos toca vivir, cuál es esa experiencia social en la cual estamos desarrollando nuestra vida. Dígame, ¿qué cree usted que haya influenciado más en su vida? ¿El temperamento o el carácter? De acuerdo a su circunstancia social. ¿Qué cree usted que haya resaltado más? ¿El temperamento o el carácter? Y me explica, por favor, por qué. Esa es la segunda, por decir así, tarea. Tenemos que ver mucho los aspectos de los diferentes tipos de temperamento también, ¿no? Hipócrates, filósofo de la antigua Grecia, planteó 4 tipos de estos temperamentos en relación a la forma de conducirnos, ¿no? Y él nos hablaba básicamente de 4. El sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico, en relación a las personalidades, ¿no? Entonces, vamos a escuchar atentamente lo que les tengo que decir en relación a estos 4 tipos de comportamientos. Número 1, tenemos al sanguíneo. El sanguíneo es alegre, extrovertido, levanta el ánimo a las personas, ¿no? Egocéntrico, habla mucho, se olvida rápido de las cosas, no presta mucha atención, siempre a veces parece que está distraído, no persiste en un plan determinado y toma decisiones basándose en los sentimientos y en las emociones, ¿no? En lo que siente, en lo que percibe, en lo que le palpita. Es aquel que de aquellas personas que dice: a mí me tinca, yo creo, yo siento, yo percibo, ¿no?, que esta persona no me va a hacer daño, ¿no? Yo percibo que esta persona me va a ayudar en lo que yo estoy haciendo. Este es el carácter, el temperamento sanguíneo. Ahora, hablemos del temperamento colérico. Les leo. Independiente, decidido, de firmes opiniones, líder por naturaleza, toma decisiones con la cabeza fría, autosuficiente, trabajador, compulsivo, dominante, le gusta siempre el tener el control de las tareas, ¿no? Es el clásico estudiante de instituto, universidad, que siempre asume el rol del liderazgo, es el que quiere hacer todo por todos, ¿no? Hay diferentes tipos de temperamento, ¿no? Un colérico positivo y un colérico negativo, ¿no? El colérico no quiere decir que tenga cólera, ¿no? Es una circunstancia que se plantea en este estudio. Repito entonces, independiente, decidido, de firmes opiniones, un líder por naturaleza, toma decisiones con cabeza fría, autosuficiente, trabajador, compulsivo, dominante, le gusta tener el control de todo. ¿Quién de ustedes les gusta tener el control de todo? ¿Alguno de ustedes tiene el control de su enamorado, por ejemplo? ¿Le gusta mandar en la relación? Si a usted le gusta mandar en la relación, si usted quiere dar la última palabra en una pelea, cuando están peleando por el WhatsApp, por ejemplo, y cierra tú, no tú, no tú, no tú, yo ya te dije, ya, usted es una persona colérica. Tercer temperamento, los flemáticos, ¿no? El flemático es tranquilo, calmado, equilibrado, no se descompone personalmente con facilidad, ¿no? Por cuestiones externas, bueno para escuchar y dar consejos, son reconciliadores, éticos, no muestra mucho entusiasmo muchas veces y evita comunicar sus sentimientos o involucrarse en la toma de decisiones, ¿no? Este es el flemático, ¿no? El flemático de un tipo de persona que coloquialmente se le puede decir como los pechos fríos, pero personas que resuelven circunstancias de acuerdo a poder escuchar y reconciliar aspectos de la personalidad.
Luego tenemos al melancólico. El melancólico tiene las siguientes características. Es analítico, reflexivo, talentoso, perfeccionista, le gusta concentrarse en lo que hace, le gusta terminar lo que empieza, introvertido muchas veces, muy sensible, se deprime con facilidad y juzga todo y ve problemas donde no los hay. Ay, pero que sí, ay, pero que allá, ay, esta relación no va a ser buena, ay, ¿para qué me metí en esto? Ay, esto no va a dar frutos en mi vida, ¿no? Entonces, chicos y chicas, ¿no? Tenemos estos 4 tipos de temperamentos. ¿Cuál será el de usted? ¿Usted será sanguíneo, colérico, flemático, melancólico? Si quiere conocer las características, retroceda un poquito el video y va a ver cada una de estas características. Tercera tarea. Usted me tiene que decir, por favor, qué tipo de temperamento cree usted que es el rasgo dominante en su personalidad. Aquí ya no va a escoger 2, 3, 4, solamente uno. O sanguíneo, o colérico, o flemático y melancólico. Y ampliamente me describe usted por qué, por favor. ¿Correcto? Me describe usted por qué, por favor. Entonces tenemos la tercera tarea. Ahora tenemos que retomar lo que habíamos conversado anteriormente, ¿no? ¿Por qué es tan importante la personalidad para un profesional en el campo de las ventas, ¿no? Porque sencillamente las características de comportamiento que tiene un individuo influyen en el desarrollo de sus habilidades y desempeños en un determinado ambiente laboral. El visitador médico tiene que tener ciertas características de comportamiento y carácter para que pueda interactuar en su nivel profesional, ¿no? Estamos hablando de un tipo de personalidad muy diferente a lo que puede ser un contador o un oficinista, ¿no? Hay rasgos de la personalidad que van a acrecentar, a desarrollar tu talento como visitador médico, ¿no? Y sí, se pueden aprender muchos rasgos de la personalidad, por eso vamos a hacer este tipo de ejercicios. Lo principal es entender que debemos batallar con nuestros miedos que no nos dejan avanzar. Estos miedos que no nos dejan avanzar, tenemos que quemarlos, eliminarlos, etc. Habíamos dejado previamente en la última clase que hicimos en el instituto físicamente, presencialmente, que elaboren un mural, un papelote, un papelógrafo con sus principales miedos, ¿no? Entonces, por favor, si lo han hecho, perfecto. Si no, en una hojita, por favor, los vamos a escribir. ¿Cuáles son esos miedos? Una hoja simple. Si se puede, con letra grande, con un plumón, una crayola, un lápiz, para poder leerlos desde aquí, ¿no? Y ahí vamos a hacer un cuarto ejercicio virtual para poder eliminar virtualmente nuestros miedos, matar nuestras vacas y salir de ese letargo emocional que a veces no nos deja avanzar. ¿Correcto? Compañeros, amigos míos, queridos alumnos, se les extrañaba. Ha sido un tiempo bastante difícil el que estamos pasando. Todo, si lo seguimos haciendo bien, todo va a pasar. Esta es una muestra de que el instituto ha reaccionado rápidamente para que ustedes puedan seguir manteniendo sus clases, alcancen sus objetivos y nosotros también podamos tener nuestro trabajo, ¿no? De alguna forma, todos estamos aquí por un trabajo, todos estamos tratando de elevar y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, el instituto, ustedes y nosotros vamos a salir adelante. El Perú es más grande que sus problemas, definitivamente. Yo les agradezco por haberme escuchado y haber estado ahí. Y de verdad que parece que los estoy viendo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y esperamos la parte ya de resolver las tareas. Muchas gracias.